lo que es la unidad número 4, que al igual que lo que hemos hablado en prótesis fija, esta ya es la última unidad previa al segundo parcial, ¿ya? Entonces hablamos ahora del segundo tema o la segunda parte de esta unidad, que es la prueba en boca, instalación del aparato protético. Ya hemos hablado acerca de todos los pasos, todo el protocolo que tenemos que realizar antes de llegar a este paso, que es el paso final, que ya es la instalación en boca de nuestra prótesis. En el anterior tema habíamos hablado acerca de la parte estética en relación a la elección de nuestros dientes artificiales en la confección de nuestra prótesis. Entonces, ahora podemos decir que la inserción de la dentadura representa la culminación de una serie de procedimientos meticulosos y muy bien valorados por parte del dentista. También es el momento más esperado ¿por quién? Por el paciente, quien ha cooperado con su tiempo y esfuerzo. Quien nos ha colaborado, como les decía, con su tiempo y con su esfuerzo para poder obtener este logro. Las dentaduras bien elaboradas nos van a proporcionar o le van a proporcionar al paciente comodidad, función adecuada y un aspecto que le facilita establecer las relaciones sociales. Como les había dicho hace un momento, este ya es el paso final, el paso que es tan esperado por nosotros los odontólogos y más esperado aún por nuestro paciente. Ya saben que esta prótesis total afecta bastante desde el punto de vista psicológico, especialmente, ¿no ve? Por el ambiente que rodea a nuestro paciente. Como dice aquí, es la culminación de una serie de procedimientos y para poder haber llegado hasta este punto de la instalación de prótesis en boca, hemos tenido que pasar serie de pasos de forma ordenada y todos los aspectos que podamos llegar a esta de la instalación ya sin ningún tipo de problema. Nos saltamos algún tipo de paso o obviamos algún tipo de procedimiento, obviamente vamos a tener conflictos y nuestra prótesis al momento de instalarla prácticamente va a ser como si fuera de otra persona porque no le va a hacer al paciente, nuestro paciente no se va a sentir cómodo, no va a poder comer y nos genera esto otro tipo de problemas y conflictos especialmente con nuestro paciente. Cuando nosotros hemos seguido paso a paso, digamos, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, como indica realmente el protocolo de la confección de una bone wheel, entonces nuestro paciente va a tener comodidad, una función adecuada, va a poder comer y un aspecto que le facilita establecer relaciones sociales, como dice aquí, en el cual nuestro paciente psicológicamente se va a sentir desde el punto de vista de autoevaluación, se va a sentir feliz consigo mismo, va a tener una sonrisa amplia, se va a poder relacionar inclusive con muchas personas a las cuales antes por timidez o por vergüenza no se relacionaba. Entonces, psicológicamente, como les digo, mejora bastante. Los espacios en los tejidos que se deben restaurar bien, así como colocar todos los márgenes de la dentadura en donde sea necesario para poder asegurar la retención y la estabilidad. Sin factores irritantes, ásperos o afilados que puedan lesionar los tejidos. Una vez que nosotros ya hemos hecho nuestro enfilado sobre nuestra placa base, obviamente vamos a probar en boca, ¿no ve? Y vamos a corregir ciertos aspectos. Pero una vez que nosotros llevamos ya a la parte del acrilizado, nos van a aparecer otro tipo de aspectos, porque el acrilizado, si se dan cuenta, no se parece tanto. Si bien la parte del enfilado es una prueba tal, lo más fidedigna posible de cómo va a ser la prótesis, pero ya al momento del acrilizado, algunas cositas van a variar. El material, inclusive como es acrílico, puede que le incomode un poco más al paciente porque ya es un material muchísimo más rígido. Entonces,
Inclusive nos pueden aparecer esos bordecitos medio ásperos o afilados, los cuales tenemos que ir aliviando, eliminando, redondeando, para evitar futuras lesiones de nuestro paciente. Como dice aquí, los espacios entre los tejidos se deben de restaurar lo mejor posible. Colocar los márgenes de la dentadura donde realmente tiene que ser necesario para de esta manera nosotros eh, obtener los dos aspectos que son los más importantes en cualquiera de nuestras prótesis o trabajo de prótesis que realicemos. ¿Cuál es el primer aspecto que nosotros, el más importante que debemos fijarnos? Es la retención. Si no tenemos retención en odontología, estamos fregados, porque la retención es lo más importante para operatoria, para prótesis, para cualquier cosa, es la retención lo más importante. De nada nos va a servir que hagamos una placa hermosa si no tiene retención, se le va a caer a nuestro paciente, entonces no se va a sentir cómodo. Estabilidad también es demasiado importante. Tenemos que eliminar, como ya les había dicho, los factores irritantes, ásperos, afilados, que puedan lastimar los tejidos, especialmente los tejidos blandos de la boca. Los factores de retención, estabilidad, oclusión funcional y el soporte del tejido van a aumentar la capacidad de las dentaduras para que nos den más de una función adecuada, así como recobrar los factores estéticos fundamentales con muchísima mayor facilidad. Tenemos que, como les había dicho, tenemos que tomar en cuenta este factor que es importante, la retención, la estabilidad. La oclusión funcional tiene que ocluir lo mejor posible en nuestro paciente. Y para llegar a una oclusión funcional óptima, hemos tenido que pasar paso a paso todo el conjunto de procedimientos que hemos realizado previo a esta instalación. Y el soporte del tejido que que tenemos que devolverle en sí un soporte adecuado. Esto obviamente va a mejorar, como ustedes ya saben, la parte estética no solamente de la dentadura, sino de todos los tejidos circundantes. Vamos a eliminar cierto tipo de arrugas, le vamos a devolver la dimensión vertical a nuestro paciente. Vamos a devolver el soporte a los labios también. Entonces, todo el conjunto de todo esto nos va a dar más de una función adecuada. No se olviden que nuestra prótesis y nuestra cavidad oral tiene varias funciones. El habla, la masticación, etcétera, etcétera. Entonces, esas funciones las vamos a devolver a nuestro paciente. Asimismo, como recobrar los factores estéticos, obviamente que es una parte demasiado sumamente importante devolverle la parte estética y devolverle, ¿cómo les explico? Que nuestro paciente se sienta cómodo consigo mismo y cómodo con el ambiente que lo rodea, que es su familia, sus amigos, etcétera. Tenemos que hablar también acerca de los factores conductuales que afectan a la inserción. ¿Cómo ser? Existen varios factores conductuales, como el paciente que queda satisfecho y regresa después de la cita para uno o dos ajustes menores, que es lo normal, ¿ya? Obviamente, nosotros cuando entregamos una prótesis a nuestros pacientes, no es que, listo, señor, aquí está su placa, me paga y hasta luego, hasta nunca, nunca más lo volvemos a ver. No. Las prótesis, en general, no solamente las prótesis totales, van a generar molestias. Es común, es normal y de eso tiene que estar informado nuestro paciente. Nosotros tenemos que avisarle cómo va a ser esta situación. Va a tener que aprender a hablar, va a tener que aprender a comer con su prótesis. Entonces, es lo normal. Pero dentro de estos factores conductuales que varían de paciente a paciente según la conducta que estos tengan, entonces tenemos al paciente que queda satisfecho y va a regresar eh, a la cita para hacer uno o dos ajustes, vamos a hacer unos alivios, lo normal, ¿no ve? Existe el otro extremo,
el cual en forma constante espera que le hagan ajustes a intervalos cortos y frecuentes. Está el paciente que está satisfecho, pero también está el otro paciente que está muy insatisfecho. Todo lo contrario. Y va a regresar a la consulta pasando un día o a diario. ¿Por qué? Porque le molesta una cosa, le molesta la otra, quiere que le hagamos un ajuste a un lado, al otro. Entonces son visitas más frecuentes y a corto tiempo. Entre los dos extremos está el paciente promedio, cuya una buena adaptación se logra con el tiempo, solo porque el dentista acepta que se pueden presentar algunos problemas. Este como que es el paciente ideal, ¿me entiendes? Si no es el que no vuelve nunca, ni es el que vuelve cada día. Es el que está al medio, cuya buena adaptación se logra con el tiempo. Poco a poco vamos aliviando. Entonces, porque el dentista dice aquí, acepta que pueden presentarse algunos problemas. Como les he dicho, nosotros sabemos que nuestro paciente va a tener problemas, va a tener irritaciones, va a tener molestias, no va a poder comer como antes, especialmente si él antes tenía una placa a la cual él estaba acostumbrado. Hay pacientes que tienen una misma placa por 40 años. Entonces, nuestro paciente tiene que saber que esta nueva placa no se va a ajustar tan bien a la perfección como lo hacía la antigüita, digamos. Entonces, sabemos que va a generar molestias y el paciente debe saberlo también. La motivación del paciente, que también es muy importante. Todos los pacientes tienen un umbral de aceptación, así se llama, que determina su respuesta a la inserción de la dentadura. Esta es parte del mecanismo de motivación, el cual se identifica desde el principio del tratamiento. Nosotros ya nos damos cuenta, como les decía a un principio de este tema, la instalación de nuestra placa es la culminación de una serie de procedimientos que los hemos hecho eh, y se supone que los hemos hecho bien y que los hemos hecho todos. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Nosotros desde el momento, la primera clase hemos hablado de esto, nosotros nos conocemos con nuestro paciente, nos hemos saludado. ¿Cómo está, doncito? Tal, 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 su nombre. Entonces, desde ese momento, ese ya es el primer paso para nuestra confección de prótesis. Nosotros ya conocemos, sabemos qué tipo de persona es nuestro paciente, ya lo conocemos. Entonces, ese es el umbral de aceptación que nosotros tenemos que observar en nuestro paciente. ¿Qué tan motivado se encuentra? Si va a ser un paciente que nos va a escuchar, que nos va a tomar atención, que va a seguir todas nuestras indicaciones, o va a ser un paciente un poco especial. Entonces, ya reconocemos y conocemos a nuestro paciente desde la primera cita que hemos tenido con él. La comunicación, que es muy importante. Muchos de estos pacientes, que son la mayoría de la tercera edad, terminan siendo nuestros amigos y terminan siendo nuestros amigos para siempre. ¿Por qué? Porque hemos generado un lazo de comunicación entre odontólogo y paciente. Una explicación a una etapa temprana es de gran ayuda. O sea, desde las primeras citas ya le vamos explicando. Señor, ¿sabe qué? Su placa va a ser así, así, así. Le va a molestar, le va a doler, le va a costar hablar a un principio, pero se va a ir acostumbrando. Tenemos que ser así de sinceros con nuestros pacientes. Proporciona pistas en cuanto a las expectativas del paciente, la autoimagen que él tiene. Él muchas veces va a decir, va a llegar al consultorio, va a decir, quiero los dientes de Brad Pitt, digamos, pero es un paciente de 80 años, entonces nosotros le vamos a decir, no señor, usted no va a tener los dientes de Brad Pitt. Tenemos que ser realistas, tenemos que conocer las expectativas que tiene nuestro paciente. La buena comunicación debe durar durante todo el tratamiento, en especial durante la inserción, dice. La habilidad de poder escuchar e interpretar permiten un manejo positivo. Lo que les he dicho, tenemos que ser amigos de nuestros pacientes. Obviamente, entender que él debe entender que nosotros somos los odontólogos y nosotros somos los que sabemos, ¿entiende? Nosotros vamos a orientar dentro de nuestro conocimiento que tenemos que orientar a nuestro paciente. Y él, obviamente, nos va a pedir maravillas, pero nosotros tenemos que guiar a nuestro paciente, siempre en la base del respeto, porque son personas mayores. Entonces,
Tenemos que respetar a nuestros pacientes y ellos nos van a respetar también a nosotros. El procedimiento de la inserción, ¿cuál es? Es la etapa que nos permite visualizar todas las fases del tratamiento, desde la entrevista inicial hasta esta parte que ya es la instalación de nuestra prótesis. Este proceso incluye el ajuste posterior y las citas de revisión periódica. Ese es el procedimiento de inserción. Ya les he dicho, no es solamente poner la placa y hasta nunca, sino que vamos a tener citas posteriores a nuestra instalación, hasta ir corrigiendo hasta que nuestro paciente se sienta del todo cómodo y él solito van a darse cuenta que él solito va a dejar de ir. ¿Por qué? Porque ya está cómodo, está feliz con su placa. Mientras no esté así, él va a seguir yendo y va a seguir teniendo citas periódicas, como decía. Manejo de las discrepancias en la superficie del tejido. Nosotros vamos observando mediante los exámenes intraorales que le realizamos posteriormente a nuestro paciente. Como dice aquí, se debe realizar una inspección cuidadosa del tejido como de las superficies pulidas. Es decir, que tenemos que observar tanto la cavidad oral de nuestro paciente si hemos producido algún daño, como de las superficies pulidas de nuestra prótesis. Tenemos que observar que no haya irregularidades o cosas que puedan lastimar a nuestro tejido. Investigar la presencia de cuerpos extraños que podrían entrar en contacto con los tejidos y causar severas lesiones, porque sí se causan lesiones. No se olviden que el tejido blando, especialmente en las personas mayores, es muchísimo más delicado. Eliminar las espículas de acrílico y los excesos que puedan presentar nuestra prótesis. Partículas extrañas, trocitos de yeso, que siempre hay. Pedacitos de yeso, así nos devuelven los prótesis. También se debe eliminar las líneas agudas de los ángulos. Todo debe ser redondeado. Nada de ángulos rectos, especialmente en prótesis fija. Nada de ángulos rectos. Todo redondeado. Tratamiento de la superficie pulida. La parte externa, ¿no ven? Las inserciones bucales y los frenillos son de interés particular durante la inserción, ya que estas son entidades funcionales y se debe mantener su dirección de control de movimiento muscular. Debemos ampliar las zonas de inserción para permitir que se realice dicha acción del tejido. Entonces, esta es la importancia de nuestras superficies pulidas que tienen en relación con las inserciones bucales de los frenillos particularmente, porque los frenillos son los principales, uno de los principales causantes de la expulsión de nuestra prótesis. Entonces, la placa tiene que llegar hasta donde debe llegar, ni más ni menos. Enseñanza y participación del paciente. Los pacientes, por lo general, reciben una dentadura pulida con oclusión céntrica favorable. Obviamente, si hemos seguido todos los pasos indicados para esta concepción, entonces así le entregamos nuestra plaquita súper nueva, muy pulida y con una oclusión céntrica favorable. Tenemos que indicarles a nuestros pacientes que sean responsables con el uso y el cuidado de estas. Tenemos que instruir y enseñarles sobre sus limitaciones. También debemos informarles sobre las citas subsecuentes o posteriores para poder aumentar la confianza. Esto es importante en el aspecto psicológico, lo cual va a motivar a nuestro paciente y aumenta la aceptación que éste tenga. Ya les he dicho, informarles del más mínimo detalle de la confección de la prótesis y de las consecuencias o de cómo se va a sentir nuestro paciente con la posterior utilización y el uso de esta prótesis. Entre los factores que se deben enfatizar durante la inserción de la dentadura están los siguientes. Primero, la higiene oral. El cepillado de las dentaduras e higiene en general
debemos enseñarle a nuestro paciente cómo cepillar, porque muchos de ellos piensan que porque no son sus dientes no tienen que lavarlos. Entonces, tenemos que enseñarles o cuándo va a usar, si en las noches se va a sacar, cómo lo va a guardar, cómo lo va a lavar en las mañanas. Tenemos que enseñarle. Y para eso hay estos cepillos que ven ustedes en las imágenes, que son cepillos especiales que se utilizan precisamente para la higiene de estas prótesis dentales. Eh, Aunque también se pueden cepillar con el cepillo normal que venden en cualquier tienda o farmacia. Pero hay que informarles acerca de estas, ¿cómo les digo? De estos implementos de higiene para sus prótesis. Sentido común. El paciente debe moderar y controlar la función oral en el nivel más bajo, con los requerimientos diarios, al menos durante un periodo, como ser la masticación y el habla. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sentido común? No es que le vamos a poner una prótesis a nuestro paciente y de inmediato al mediodía se va a ir a comprar un charque y va a comer o va a ir a un karaoke y va a cantar, digamos, ¿no? Sentido común, nos referimos a que el paciente debe saber que va a empezar desde un nivel más bajo. Va a hablar suavito, va a hablar moderadamente, va a comer suave también. No exigir desde un principio, porque ahí sí, nuestro paciente y nosotros estamos fregados. Tiene que empezar desde lo mínimo, como les digo, y va a ir aumentando poco a poco. Como dice aquí, por lo menos durante un periodo de tiempo. La masticación y el habla tienen que ser controlados, ¿ya? Hasta que nuestro paciente se vaya acostumbrando del todo a su prótesis. Por eso les decía que nuestros pacientes muchas veces incluso tienen que aprender a hablar nuevamente y tienen que aprender a comer nuevamente con estas plantas. Y después se van a acostumbrar y ya van a poder hacer todas sus funciones eh, como debe ser. Remontaje. En las siguientes citas se debe inspeccionar con mucho cuidado la cavidad oral para poder averiguar la necesidad de ajustes y corrección que tengamos que hacer en nuestra prótesis. Realizar primeramente un examen visual, vamos a observar y palpar con una buena fuente de luz y espejo bucal. No solamente vamos a observar, sino que también vamos a tocar y palpar alguna irregularidad o cualquier tipo de lesión que podamos observar nosotros que haya sido producida por la prótesis que nosotros hemos instalado. Tenemos que realizar un balance bilateral y alineamiento de dientes no anatómicos en plano horizontal. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta? Doctor, por ejemplo, si nuestro paciente viene con dolor de las encías, digamos, siempre preguntan, ¿no? ¿Qué sería bueno poner para aliviar el dolor? O sea, ¿qué Ya, le podríamos poner? claro. Hay algunas pomadas, si quieren llamarlo así, que está a disposición en las farmacias. Pero nosotros tenemos que observar primero que nada cuál es el problema. Si nuestro paciente está con alguna molestia, tenemos que detectar nosotros como odontólogos qué lo está causando. Y obviamente, si antes no tenía esa molestia, ¿qué está causando esa molestia? Es la prótesis que nosotros hemos instalado. ¿No ve? Entonces, tenemos que eliminar el factor causal de esta lesión o de esta molestia. Y si nosotros le vamos a dar, lo vamos a tener a nuestro paciente a punta de pomaditas y medicamentos, nos va a dificultar un poco la molestia, porque le va a causar un alivio por un tiempo y no vamos a arreglar, si quieren así, lo que le está causando daño, que es la prótesis. Entonces, generalmente se hacen algunos tipos de alivio y demás situaciones. Nada más. Ya después observaremos qué está pasando, por qué le está doliendo, qué le está molestando. ¿Ve? Porque después pomadas hay diclofenaco, hay un montón de
cosas que se pueden comprar en cualquier farmacia. Pero les vuelvo a repetir, muchos de esos medicamentos o pomadas están a base de un cierto tipo de anestésico, digamos, lo cual les va a calmar el dolor por un rato, pero nosotros no estamos eliminando el, el factor realmente que tenemos que eliminar. ¿Ve? Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. A ver, no han vuelto sus compañeros a la segunda clase. Voy a poner falta. ¿Quiénes están? A ver, Carla Yáscara, ¿no ve? Sí, doctor. Muy bien, chicas. Um, a ver, todos. Faltan. Yáscara está presente y Carla. Van a revisar la plataforma. Les voy a tener que dar algunas tareitas, ¿ya? ¿Listo, chicas? Nos vemos entonces en la práctica en la universidad. Chau, Hasta luego, doctor. chau, chau.